Bueno, muy buenas tardes, qué gran placer ver a tantos amigos y colegas de Latinoamérica. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada agradecer a los organizadores por esta posibilidad de estar compartiendo un tema tan apasionante como las empresas familiares y por el otro lado agradecerle a Soledad Ula por su participación. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de las empresas familiares y por qué vamos a hablar precisamente de la transición generacional? El COVID, esta situación nos ha llevado a las muchas empresas familiares a pensar qué pasaría si. ¿Qué pasaría si faltan los socios fundadores? ¿Qué pasa si los socios fundadores están en cuarentena y no pueden seguir con la actividad? Y aquello que es un tema tabú dentro de las sociedades, que no se habla, que es el tema de la sucesión, hoy está en el tapete. Entonces, me gustaría definir qué es una empresa familiar, tal vez una definición obvia, que la componen miembros que son socios o los que tienen el control son familiares. Pero la segunda parte es clave y que habla acerca de que los familiares tienen la vocación de continuar a través de las generaciones. Ahora, ¿por qué SLADE sistemáticamente en los congresos ponemos la atención en las empresas familiares? Representan el 90% del total de las empresas, generan el 70% del empleo privado, generan el 68% del PBI y aportan el 60% de las exportaciones. Fíjense, acá hay una cuestión que nos preocupa y mucho, las altas tasas de mortalidad que tienen las empresas familiares. De hecho, solamente el 30% llega a la segunda, el 15% a la tercera y un 4% a la cuarta. Y acá tenemos algunos aspectos que son claves y va a ser el foco que vamos a hacer con Soledad. Fíjense que un tercio de las empresas familiares de Estados Unidos deberán enfrentar la sucesión, según la sucesión en términos de management y patrimonial durante el año 2020, de acuerdo a la Family Business Magazine. Y por el otro lado, el 60% de los fracasos en las empresas familiares se explican por conflictos familiares. Esto es John Ward. Entonces, muchas veces nos preparamos en las cuestiones técnicas, pero nos olvidamos de la transición generacional y de todas las implicancias que eso trae. Entonces, hoy nos va a acompañar y vamos a tener el testimonio del grupo empresarial ULA que ha manejado esta transición empresarial. Es una empresa familiar, allí están sus miembros. Este es el Consejo de Familia que ha estado a cargo de redactar el protocolo familiar a lo largo de prácticamente 2 años de trabajo, y esta es Soledad. Soledad, de paso, muy buenas tardes, te doy la palabra para que te presentes y seguimos con la presentación. Bueno, hola Claudio, hola a todos. Un gusto compartir acá con la comunidad de Latinoamérica en este congreso. Bien, perfecto. Muchas gracias, Soledad. Soledad es socia del Grupo ULA, trabaja en la parte de gerente de recursos humanos y marketing, es socia accionaria de la empresa y además forma parte del Consejo Familiar. Entonces, acá queremos compartir cuáles son las competencias que tiene que tener una empresa familiar para ser sustentable en el tiempo y partiendo del testimonio del Grupo ULA. Soledad, contanos la etapa del fundador. ¿Qué es esto de etapa del fundador y las capacidades emprendedoras en un inicio en una empresa familiar? Bueno, mira, para hacerlo de manera didáctica yo me hice un esquema mental de estilo temporal, pensando en pasado, la etapa del fundador, el presente, que es la transición, lo que estamos nosotros transitando, y el futuro con las generaciones venideras. Y si tengo que hablar de la etapa del fundador, te puedo hablar de que 5 hermanos y una esposa crecimos viendo a un líder que yo digo el emprendedor que se transformó en empresario. Claro que un líder con un estilo de liderazgo también por su contexto y por la configuración de la empresa, que era unipersonal, con un estilo paternalista, centralizado, verticalista, bastante conservador, cuyo objetivo era la cultura del trabajo y visionario, no solamente en el sentido empresarial, porque ha crecido y en su trabajo ha logrado crecer, sino visionario en el sentido del hacer. Su visión o su propósito era hacer crecer a la empresa. Y lo digo esto por lo que nosotros después, como sucesores, tuvimos que aprender. Vimos a un líder que también de estilo convergente, que lo que quería era ver a sus 5 hijos dentro de la empresa.
Sole, ¿y qué prioridades tenía el empresario en ese momento? ¿Estructuraba la empresa? ¿Por dónde pasaba su afán? ¿Y cuáles eran sus objetivos primordiales? ¿Y qué crees que dejaba de costado? Como relacionado con lo que te dije, muchas veces se resignaba la organización o la previsión en pos del hacer. La idea era, vamos para adelante, como sea para adelante. Y así Perfecto. era. Perfecto, Soledad, muchísimas gracias. Ahí tenemos lo que es la empresa familiar, que es la primera etapa, la capacidad emprendedora la que tiene el socio fundador. Pero luego, en el caso de esta empresa familiar, Narciso Ula, que era el fundador, fallece y tenemos a los hijos y socios que se encuentran frente a una crisis patrimonial y existencial. Contanos, Sole, qué significa esto de lograr cohesión y manejarse ustedes ahora en la empresa familiar. Bueno, mira, el foco de la crisis existencial en nuestra experiencia pasó por un shock emocional, además de transitar un tiempo de enfermedad y demás. Y con respecto a la crisis patrimonial, en eso tuvimos una ventaja que reconozco y siempre agradezco a mi padre, que fue proactivo y también visionario en ese sentido, porque en lo que tenía que ver con estructuras legales, societarias, dejó todo bastante organizado, bastante en marcha. A nosotros nos tocó pulir quizás detalles del proceso de sucesión, pero en esos términos no tuvimos cimbronazos patrimoniales. Bien, y en términos de la unión familiar, ¿qué consideras fundamental en la redacción del protocolo familiar y en el diálogo entre los hermanos y tu mamá para la conducción de los negocios de la familia? Mira, primero te voy a decir cuáles son las dos cosas que tuvimos que cambiar, porque teníamos una cultura y unas formas de hacer aprendidas de este hombre que hacía todo. Hacía mucho y hacía todo. Entonces de repente cambió el contexto, pasamos a ser 6 socios, mi mamá y los 5 hijos, cada uno con sus proporciones, y el estilo de liderazgo o el aprendizaje del estilo de liderazgo tuvo que cambiar hacia un estilo democrático, así circular, donde las opiniones, las conversaciones tenían que fluir y sobre todo basado en el consenso. Y en esto me refiero porque tiene que ver muchísimo con lo que la propuesta de protocolización. Nosotros consensuamos explícitamente dos objetivos fundamentales. Primero, priorizar la armonía familiar y al mismo tiempo lograr preservar el patrimonio y la empresa para la sustentabilidad a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que se articuló y que fue, digamos, atinado protocolizar el proceso. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Entonces vemos en esta segunda etapa el lograr consensos, acuerdo democrático y un afecto hacia el patrimonio para hacerlo continuar y alinearse los hermanos. Entonces ahí vemos otra de las capacidades que tiene que tener una empresa familiar, es la capacidad de cohesión, y una herramienta fundamental en esto es la protocolización. Ahora, Soledad, vamos a la conducción de la empresa, lo que es la profesionalización. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes para cambiar ese estilo de liderazgo patriarcal, de una bien verticalista? ¿Qué tuvieron que formar para que la empresa sea sustentable? Bueno, primero tuvimos que consolidar la confianza, las relaciones. En realidad nosotros hemos sido siempre una familia unida, pero por ahí a lo mejor en contextos laborales, donde siempre la conducción venía de arriba y nosotros mirábamos al líder, tuvimos que armonizar esos nuevos estilos y lo hicimos, y esto lo quiero recalcar porque vos lo mencionaste, a la comunicación, y también profesionalizamos la comunicación. ¿Cómo lo hicimos? A través de reuniones, pero de reuniones sistematizadas, regulares, sostenidas, registradas, con las minutas, con las decisiones, con las votaciones, para que empezara a cumplir este rol de accionista de manera profesional. Bien, perfecto. Entonces vemos que con la cohesión, esto de reunirse, no solamente no alcanzaba, sino que tuvieron que armar los órganos de gobierno, la manera de tomar decisiones, de sistematizar los procesos. Ya nos anticipaste algo, Soledad, acerca de que tu padre tomó las previsiones de consolidar jurídicamente el patrimonio. Pero ¿qué nos podés contar de esto y qué tan importante es en la continuidad de una empresa familiar empezar a prever estas cuestiones?
Bueno, no, es solo experiencia, no es consejo, pero sí lo tomo como importante la proactividad en ese sentido, empezar a tener conversaciones sobre el tema, sobre el plan de sucesión, mucho antes de que las cosas sucedan y hacerlo de manera profesional. Si dentro de la estructura existen profesionales capacitados, algunos de los familiares pueden colaborar porque tienen las competencias, excelente, pero si no, apoyarse en profesionales o asesores especializados que realmente guíen ese proceso, para que realmente los resultados puedan ser de la naturaleza de la que estamos hablando, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, fíjense, de pasar a ser familiar, a hablar de sociedad, a tomar decisiones de reinversión, de utilidades a distribuir y de quién va a ser el dueño de la empresa es clave y esta es otra de las competencias que tiene que desarrollar la empresa familiar. Ahora volvemos al centro, que es la familia, y contame rápidamente, para ir cerrando, qué hace un consejo de familia en acción y cómo se está preparando el futuro de la transición del grupo ULA en la empresa familiar. Bueno, dentro de los tres órganos del gobierno, el Consejo de Familia en nuestro protocolo ha tomado un rol relevante y yo creo que porque, por el compromiso con el que asumimos. Yo soy parte de eso, también confieso que he encontrado mi lugar dentro del protocolo porque me gusta ejercerlo y nosotros hacemos dos tipos de tareas para resumirlo. Hacemos tipos de encuentros con la asamblea, llamamos a los cuñados, los nietos, a toda la familia. Hacemos reuniones informativas donde hablamos de manera formal sobre los avances del protocolo y los procesos, y después hacemos reuniones que tienen que ver con visita, reconocimiento y acercamiento al legado, para que los chicos puedan tener, ahí pueden ver, vamos a los campos, a los establecimientos agropecuarios, a las concesionarias, y para que ellos vayan palpando cómo se vive, cómo se trabaja, le contamos un poco de historia, y en ese mismo contexto hacemos actividades lúdicas, educativas, y también hacemos, que es la parte que más me gusta, que es la de la interacción, el decirle a los chicos, a los pequeños, te queremos escuchar. Y de ahí escuchamos cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensa, qué es lo que ven o cómo ven también el grupo, y la verdad que hemos obtenido unas respuestas y unas reflexiones sorprendentes. Estamos felices y aparte de compartir porque son familia.